Buenos días, iglesia. Es un día tan precioso que el Señor nos permite tener hoy. Gracias a Dios porque estamos aquí y porque podemos adorarle, podemos estar juntos para expresarle nuestra gratitud como pueblo, como congregación. Y esta mañana quiero invitarle a leer en Deuteronomio 31, versículo 8, dice: y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Puede que haya muchos adversarios, puede que haya muchas situaciones, pero el Señor está contigo. Pero el Señor va delante de ti. Pero el Señor te protege. Pero el Señor es tu Dios. ¿Qué más? ¿A dónde más vamos a acudir, hermanos? Bueno, esta mañana es una mañana tan hermosa que es perfecta para recibir la palabra de Dios. Y voy a pedirle al pastor Jairo que pase y que edifique a la congregación con esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Qué alegría estar acá. Y qué bonita la presencia de Dios, qué bonita la presencia del Espíritu Santo. ¿Usted lo sintió? Qué bonito sentir ese apapacho. Dice la Biblia, dice la palabra que Él está aquí para consolarnos. No para juzgarnos, sino para consolarnos. Y también esa actitud de reverencia, esa actitud de adoración hacia Él, pues abre también ese camino, abre también esa posibilidad de que Él pueda venir y recibir también nuestra adoración, recibir también lo que nosotros tenemos para Él. Amén. Yo estoy, la verdad es que muy contento y muy contento de estar acá, de compartir la palabra de Dios, pero también muy contento de que Dios esté actuando en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a iniciar con una declaración de fe, con la declaración de fe que siempre hacemos. Y por favor diga conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. Amén. Con esos corazones abiertos y con esa disposición para recibir la palabra, voy a hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso de lo que en estos últimos domingos he estado predicando. Y pues si usted ha venido frecuentemente, sabrá que hemos estado aprendiendo del primer libro de Samuel. Y pues tiene algunos puntos, algunos temas tan relevantes, tan importantes, cada uno de los capítulos. Y debo decir que lo dije la última vez que prediqué, pero lo tengo que decir de nuevo. El estudiar estos capítulos, el estudiar la palabra de Dios está cambiando mi vida. Y es mi intención también que este estudio, esta palabra, esta exposición de la palabra de Dios también cambie su vida, también impacte la vida de cada uno. En el capítulo 1, tenemos la oración de Ana. Usted se acuerda que Ana era estéril y Ana no podía tener hijos, y ella va y hace esta oración. También vemos o entendemos cómo la autoridad sacerdotal que tiene el sacerdote Elí, pues ese pronunciar de una simple frase, vete y que Dios cumpla lo que le estás pidiendo sin mayor, ¿cómo se dice?, protocolo. Y aún así Dios le escucha por la autoridad sacerdotal que él tiene. También, pues en este capítulo, en este primer capítulo, vemos el nacimiento de Samuel y por supuesto cómo Ana cumple la promesa que le hizo a Dios de entregarle a Samuel a Dios, ¿sí? Y bueno, ¿qué aprendimos de todo esto? Aprendimos muchas cosas, y una de las cosas es pues nosotros como hombres, y lo digo así enfocado en nosotros los hombres porque a veces nos cuesta tener empatía.
Se recordarán ustedes cómo Elcana, el esposo de Ana, le dice a Ana cuando la ve afligida porque no puede tener hijos, y él le dice, pues no te soy yo mejor que 10 hijos. Entonces vemos esta situación de cómo a veces nosotros los hombres somos tan, voy a decirlo como lo estoy pensando, egoístas, ensimismados, y no nos cuesta leer a veces cuál es el sentimiento que nuestra esposa tiene. Entonces, solo escuché un amén de una mujer, esperaba escuchar más. Entonces, pues debemos aprender a escuchar, ¿verdad? Y a tener esa empatía. También vemos cómo a través de la oración de Ana, Ana es tan específica cuando ella viene y le pide a Dios un hijo y le pide a Dios un hijo varón. Y además ella traza un plan para este hijo de ella y le dice al Señor, dame un hijo y yo te lo voy a devolver, te lo voy a entregar, lo voy a consagrar a ti. Y por supuesto, llama la atención también de la forma en que Ana hace esta oración. Y es que Ana no hace esta oración con gritos, no hace esta oración con exigencias, sino que ella casi en secreto, casi como susurro, casi como bueno, con humildad de corazón ella va y ora a Dios de una manera que Dios la está escuchando, y ella no ora para que el sacerdote Elí la escuche, sino que ella ora para Dios y Dios la escucha. Y aprendimos de esto que no son nuestros gritos, no es la manera en que nosotros pensamos que puede funcionar, sino es llegar con ese corazón humilde, con ese corazón contrito, con esa humillación delante de Dios para que Él sea quien nos exalte, para que Él sea quien nos escuche. En el capítulo 2 vemos el pecado de los hijos de Elí. Y este pecado pues se enmarca en el desprecio del sacrificio. Y yo voy a extenderlo un poco más y voy a decir el desprecio del sacrificio de Jesús. Y es que nosotros sin el sacrificio de Jesús no somos nada. Es decir, no podemos llegar ante Dios, no podemos llegar a pedir nada si no tenemos ese intermediario, si no tenemos este abogado que es nuestro Señor Jesús, que además de ser nuestro abogado, pues Él murió y Él se sacrificó, se entregó por cada uno de nosotros. También vemos cómo Elí es advertido, y es advertido 3 veces. Una vez a través de los murmullos, a través de la murmuración o lo que se oía, lo que decía el pueblo. Lo voy a traducir en chapín. Escuchaba esos chismes que decían de él. Y aún así no les puso coco. También luego Dios manda a un hombre de él, un hombre de Dios, narra la escritura, y a decirle a Elí, mira Elí, aquí hay algo que no está bien, y él simplemente lo ignora. Por último, una tercera vez, Dios le habla a través de Samuel siendo aún un niño, y aún así él escucha, por supuesto, pero no atiende, no actúa para a buscar el favor de Dios y encontrar una solución a lo que estaba mal, y en este caso era el pecado de los hijos. Ni siquiera era el pecado de Elí, era el pecado de los hijos. Y el pecado de Elí, por supuesto, fue que no atendió y descuidó a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos acá? En todo esto aprendemos en este capítulo, en este resumen del capítulo 2, aprendemos que Dios tiene un plan, aunque nosotros no lo veamos. Él está obrando, recién lo cantábamos, y Él tiene un plan. En su corazón ya estaba Saúl, por supuesto, ya estaba Samuel. En su corazón ya estaba David. Él tiene un plan. En ese momento Elí no lo sabía, Samuel no lo sabía, Saúl nada que ver, no lo sabía, y menos David. Él andaba por allá haciendo lo suyo. Cada uno estaba en lo suyo, pero Dios tiene un plan. Y puede ser que en este tiempo cada uno de nosotros andemos por ahí haciendo lo que hacemos, trabajando, estudiando, lo que sea que hagamos. Pero Dios tiene un plan y Él está obrando y algo va a hacer a favor nuestro. En el capítulo 3 también vemos cómo la palabra de Dios escaseaba, y vemos específicamente el llamamiento de Samuel, y por supuesto vemos la profecía específica que Dios le da a Elí a través de Samuel, insisto, aún siendo el niño.
Y por supuesto el aprendizaje que tenemos acá es que cuando se desprecia el sacrificio de Dios, inevitablemente hay muerte. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y si no nos arrepentimos y si no aprovechamos el sacrificio de Jesús, no tenemos escapatoria. Es a través de Él que tenemos vida eterna. Es a través de Él, de Jesús, que podemos llegar a Dios. Y también aprendemos que mientras tengamos vida, mientras la lámpara está encendida, dice la palabra, mientras nuestra lámpara está encendida, mientras tengamos vida, vayamos delante de Dios, vayamos a su trono de gracia. Por último, en este capítulo aprendimos que no hay una hora específica para que Dios hable. Como padres aprendimos que hablamos a nuestros hijos cuando los tenemos a disposición, cuando sabemos que pueden escucharnos, cuando están cerca, les hablamos. Sí, por supuesto, no puedo encajar o no podemos encajar la grandeza de Dios a nuestra forma terrenal de pensar. Dios puede usar cualquier medio, Dios puede hablar de cualquier manera, aún a pesar de nosotros. Es el aprendizaje, digamos, de estos 3 capítulos. En el capítulo 4, que es el último que vimos, no el domingo anterior, sino la prédica última que yo di, y vimos cómo la guerra entre los filisteos e Israel, y vimos también la muerte de Elí, sus hijos y su nuera, y cómo el arca de Dios pues es llevada de parte de los filisteos y es arrebatada de Israel. ¿Qué aprendimos acá? Que a veces no solo tenemos que hablarle a Dios, sino que también tenemos que escucharle. No solo se trata de pedirle, sino que también se trata de esperar que Él nos dé una respuesta. También aprendimos que antes de meternos a cualquier batalla, antes de iniciar cualquier guerra, pues debemos pedir el consejo de Dios y por supuesto escucharlo. Lo más inquietante quizá en el caso mío en este capítulo es que no solo basta con tener una Biblia, no solo basta con llevar una Biblia a todos lados, sino que lo que tenemos que hacer es tenerla en nuestro corazón y esforzarnos porque esa palabra de Dios podamos ejecutarla, podamos hacerla viva en nosotros y a través de lo que nosotros hacemos. Entonces, este es el resumen de los 4 capítulos que hemos visto, y más aún un extracto más resumido es, hermanos, cuando nosotros hablamos, pero hablamos con humildad, cuando hablamos con un corazón contrito, con una humillación delante de Dios, Dios escucha. Además, aprendimos que cuando Dios habla, nosotros debemos escuchar. Pero no solo escuchar, sino que también actuar, obedecer en consecuencia a lo que Dios nos está hablando. Por último, bueno, no por último, todavía me quedan 2 temas, 2 puntos, y es que Dios confronta. Y también aprendemos que cuando Dios confronta, no es para que nosotros tiremos la toalla, como decimos, no es para que nos alejemos de Él o para que digamos qué malo soy, sino que para que vayamos a Él con arrepentimiento. Porque Él nos confronta no para humillarnos, Él nos confronta para que nos arrepintamos y para levantarnos. Es la forma de Él de confrontarnos. Y por supuesto, aprendemos que cuando nosotros le pedimos y dejamos de actuar por nuestra fuerza, Él actúa. Entonces, Dios escucha, Dios habla, confronta y actúa. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros descansamos en Él. Iniciamos el capítulo 5 y este capítulo 5, el resumen de este capítulo 5, pues ustedes sabrán, es cuando ya los filisteos se llevan el arca y la llevan a su territorio. Y vamos a leer específicamente los versículos, pero antes de leer estos versículos, aprendemos o digamos recojo de esta enseñanza cómo debemos tener ese temor reverente a Dios y no un temor de miedo. Porque el temor que tuvieron acá los filisteos fue un miedo, no fue un temor reverente.
Fue un miedo. Entonces, dicho esto, vamos a leer el capítulo 5 del primer libro de Samuel. Saque su Biblia, lo puede leer acá, encienda su teléfono, como sea, pero que la palabra de Dios pueda usted leerla, hablarla y que sea vida en cada uno de nosotros. Y dice el versículo 1: Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus 2 manos separadas del tronco. Voy a hacer una pausa acá y quiero que le ponga especial énfasis al versículo 5. Y mire lo que dice. Por eso hasta el día de hoy ninguno de los que entran en el templo de Dagón, incluso los sacerdotes, no pisan el umbral. ¿Cómo es eso que esta vivencia que ellos tuvieron les marcó de tal manera que lo tomaron como un lugar santo, santo en el caso de su Dios, ¿sí? Y ellos tenían tanta reverencia hacia ese lugar porque algo había pasado ahí. Entonces, aquí el tema es a no tomar a la ligera nosotros las cosas de Dios, porque cuando Dios actúa, cuando vemos que esos milagros que Él hace, cualquiera que sea, pues también nosotros debemos tener esa reverencia. Lo hicieron ellos que eran paganos, imagínense nosotros. Esta es una de las partes o es uno de los versículos que me motivó a estudiar el libro de Samuel. ¿Por qué razón? Porque no importa, y este es el aprendizaje que yo tengo acá, no importa el pecado, no importa la situación, no importa nada. Si lo ponemos delante de la presencia de Dios, si lo sometemos a la presencia de Dios, no se va a sostener, se va a quebrar, se va a despedazar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Es atraer esa presencia de Dios hacia nosotros, buscar la presencia de Dios y todo lo demás se va a desaparecer. Claro, hay un aprendizaje acá todavía más, pero vamos a ir más a detalle un poco adelante. No podemos, además, llegar delante de Dios si no tenemos un abogado, si no tenemos un intermediario. Porque los filisteos, en este caso, ellos llegaron, simplemente llegaron ahí y se expusieron a la presencia de Dios, pero no tenían un abogado, no tenían un intermediario, no tenían alguien que estuviera en medio de la presencia de Dios y ellos. Y la consecuencia fue, murieron o fueron heridos. Entonces nosotros sí podemos llegar a la presencia de Dios, sí podemos estar ahí, pero tenemos que llegar sabidos que no es por nuestra fuerza, no es porque a la que pila soy, no. Es porque Dios a través de su Hijo Jesús ha tenido misericordia de nosotros y a través de Él es que nosotros podemos llegar delante de Dios. Él es quien nos santifica, Él es quien nos prepara, Él es el quien nos aparta, Él es el que intercede en favor nuestro. Dijo Jesús, yo soy el camino. Claro, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes recordarán el versículo. Es decir, el camino es Jesús, no hay otro camino. A través de Él es que podemos llegar al Padre. En Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aún la santidad que nosotros podamos tener, esa santidad no viene de nosotros mismos. Es decir, no es que Jairo se vaya a ayunar 15 días, se vaya a la montaña, se aparte lo que sea. Por supuesto, tiene que ver mientras buscamos la santidad, mientras buscamos a Dios, pero el que santifica es Dios. Él es el que también nos aparta para Él.
Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, para que podamos nosotros estar aparte para Él y estar dispuestos para Él. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 30, dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, a través de Jesús es que tenemos esto, ¿sí? Entonces, no hay pecado, no hay maldición, no hay pobreza, no hay escasez, no hay desánimo, depresión, cualquier cosa. Nada puede prevalecer delante de la presencia de Dios, excepto por la intervención de Jesús, excepto por el sacrificio de Jesús. Por eso es que nosotros podemos llegar con esa confianza, porque Él es el que está en medio. Por supuesto, Jesús nos invita para que vayamos al Padre y que vayamos a través de su trono de gracia, para que vayamos con esa confianza que Él está de nuestro favor. Y aprendimos que debemos llegar a Él con ese corazón contrito, con esa actitud reverente, no con exigencias, sino llegar sabiendo que Él murió por nosotros y debemos llegar con agradecimiento para que Él acepte también que nosotros estemos ahí. Después de mover o de llevarse el arca a los filisteos a su territorio, ellos hicieron algo, y es que como Dios los empezó a castigar porque simplemente se llevaron el arca sin qué ni para qué, y se llevaron la presencia de Dios, y Dios no va a permitir que su presencia esté en cualquier lugar, hermanos. Entonces, después de esto, ellos movieron el arca de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque Dios estaba hiriendo a cada ciudad donde la llevaban. Y yo entiendo con esto que a veces la presencia de Dios es acercada a nosotros, o nosotros somos expuestos a la presencia de Dios. Y esto nos pasa siempre, pero puede pasar a veces cuando recién estamos aprendiendo a caminar en los caminos de Dios, cuando recién estamos convertidos. ¿Y qué pasa esto? Cuando recién aceptamos a Jesús, pues, para ser más claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? A veces tenemos estas actitudes filisteas. ¿Cómo? Porque empiezan a caerse algunas de las cosas que nosotros tenemos. Empieza a caerse la mentira, empieza a caerse la murmuración. Empiezan a murmurar en contra de nosotros, y por eso vemos que la murmuración se está cayendo. Y a veces nosotros decimos con esa actitud, no, pues sí, ¿para qué voy a seguir en esto? Si ahora que empecé a ir a la iglesia, ahora que le entregué mi vida a Dios a través de Jesús, entonces me está pasando esto. Y lo que está pasando ahí realmente es que estamos siendo expuestos a la presencia de Dios, y su presencia está haciendo que esas cosas en nuestro interior sean derrumbadas, se caigan, sean hechas pedazos, y la actitud debiera ser no recogerla y volverla a poner en su lugar, sino barrerlas y sacarlas, excluirlas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea limpiado y cada vez estemos más cerca de Dios. Los filisteos finalmente se dan por vencidos, entienden qué es lo que está pasando y dicen, yo mejor devuelvo el arca, yo esto no lo puedo tener acá. Así que ellos, pues siendo religiosos, teniendo sacerdotes y teniendo adivinos, van y consultan y preguntan qué hacer, cómo. Ya habían decidido devolverla, pero no sabían cómo. Entonces ellos consultan a sus sacerdotes y adivinos, y miren lo que dicen. Primera de Samuel, capítulo 6 y versículo 6. Dice, ¿por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios y el faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Esto lo había dicho en una de las prédicas anteriores, pero lo voy a repetir. Y es, lo que estaba pasando en ese momento
está distanciado en el tiempo por muchas décadas con respecto a lo que pasó al faraón y a los israelitas cuando salieron de Egipto. Hacía ya mucho tiempo, más de 80 años seguramente, porque pasaron los 40 años que estaban los israelitas en el desierto, pasó toda la etapa de los jueces, ya el sacerdote Elí había muerto, entonces ya había pasado más de 100 años seguramente, había pasado mucho tiempo, pero los filisteos se recordaban que Dios había actuado en contra de Egipto y en contra del faraón. Un pueblo pagano se acordaba de qué era lo que Dios había hecho y tenían temor, tenían miedo. Nosotros debemos también, es un principio aquí aplicado de parte de Dios a los enemigos, pero es un principio que nosotros también podemos aplicar de parte de Dios a nosotros mismos. ¿Cómo? Acordándonos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. A veces se nos olvida. Pero yo cuando estudiaba esto decía, gracias Señor, porque mi esposa puede caminar. Mi esposa estuvo muchos días, meses incluso, sin poder caminar y Dios la levantó. Y me acuerdo de esto y entonces refuerza mi fe. Y no solo me acuerdo de, ok, ahora estoy mal por esto, por lo otro, entonces Dios me abandonó. No, Dios hizo grandes cosas en el pasado y las va a volver a hacer. Dios pagó mis deudas y por supuesto mis pecados, si lo vemos también como deudas y como lo ilustra la palabra, pero pagó mis deudas literalmente, de una manera milagrosa. Dios hizo esto y lo puede volver a hacer. Dios actúa de manera sobrenatural. Y así, Dios se ha encargado de la educación de mis hijos y se ha encargado de una manera sobrenatural. Y se va a seguir encargando. Yo sé que Dios tiene control de mi vida y esto que ha pasado, esta historia que ha pasado a mí me lo recuerda y me da fe, me da fortaleza para seguir adelante y saber que Dios actúa, Dios hace. Hay que estar atentos a recordar y a estar agradecidos para seguir escuchando a Dios y para seguir esperando en Él. No solo como hicieron los israelitas de decir, Señor, vamos a traer tu arca o por qué nos está pasando esto y nada más, sino Señor, ¿por qué me está pasando esto? En el pasado tú me ayudaste con esta situación, tú sanaste a mi esposa, tú le diste educación a mis hijos, tú pagaste mis deudas, Señor, ahora yo también quiero tu ayuda y aquí estoy dispuesto a escucharte, dispuesto a seguir escuchándote, dispuesto a seguir caminando porque no tengo mejor cosa que seguir actuando de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al bien que Él me ha hecho. Y claro, este es un bien terrenal, pero el mayor bien que Dios nos ha hecho es habernos redimido. Es habernos redimido a través de su Hijo Jesús. El sacrificio de Jesús, todos estos capítulos que hemos estado estudiando tienen una parte importante que a mí me impacta. Y es el sacrificio que los hijos del sacerdote Elí hicieron, ese sacrificio que ellos no hicieron, que ellos despreciaron, ese también es una figura, es una forma de ver el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Es una manera de ver el sacrificio de Jesús y nosotros no podemos despreciarlo. Cuando entendemos que el sacrificio de Jesús no puede ser despreciado, entonces nuestra vida es impactada y cambia porque nosotros queremos agradecerle. Cuando lo entendemos, nosotros queremos agradecerle. No, es imposible estar indolente, es imposible estar callado delante de tal cosa que Dios ha hecho a favor nuestro. Nos salvó, pagó nuestros pecados, no somos los mismos, cuidó de nosotros y seguirá cuidando. Y eso es gran cosa, hermanos, eso es algo para estar siempre agradecidos con Él. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia. Probablemente mis historias no sean tan relevantes o tan significativas como las de ustedes, pero sé que tenemos una historia. Y mientras tengamos vida, mientras nuestra lámpara esté encendida, vayamos delante de Dios y agradezcámosle por lo que Él ha hecho en nosotros. En el capítulo 6 y versículo 7
hay unas instrucciones que los sabios y los adivinos, sacerdotes de los filisteos, dan a su pueblo para que ellos devuelvan el arca. Y mire lo que dicen. Manden a construir una carreta. Escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren a los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y póngala en la carreta. Coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregar a Dios como sacrificio por la culpa. Luego, dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla. Y esta es la última parte de estos versículos y dice, si se va en dirección a Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo este daño, sino que todo ha sido por casualidad. Ellos le dan esta instrucción al pueblo y por supuesto el pueblo hace esto. Va, le pone un yugo a las vacas, hace una carreta, en la carreta ponen el arca, ponen los objetos de oro como ofrenda o como expiación, podría decirse, por la culpa que ellos tenían. Y pues esos objetos eran imágenes de tumores y ratones que habían hecho ellos, porque era con lo que Dios los había azotado, digamos, en ese tiempo. Y ellos ponen ahí y las vacas se van justo en el camino que tenían que irse. Hay algo aquí bien importante. Casi todos los animales, no todos, pero casi todos los animales, cuando tienen a sus crías, no se apartan de ellas. Aún así sea una gallina con sus pollitos o una vaca con sus chivos. No se alejan de ellos. No se alejan. Es más, si uno trata de acercarse, llegan y pues dependiendo del animal que sea, lo picotea, lo cornea o como lo patea, como sea, pero va y defiende a sus crías. Entonces, hay un principio acá que a mí me sorprende, me encanta. Y el principio es, Dios actúa en contra de cualquier lógica humana. Puede ser que nosotros digamos, no tengo salida de esto, ya no sé qué hacer, no hay manera que yo pueda pagar esta deuda, no hay manera que yo pueda sanarme de esta enfermedad. No hay manera porque tengo este problema y no hay manera natural porque estamos pensando con nuestra cabeza, con nuestra lógica, con la manera de pensar humana, natural. Pero Dios es sobrenatural. Perdonen ustedes, estoy un poco emocionado. Y me estoy conteniendo porque si no estaría gritando. Dios es un Dios sobrenatural y Él no va a actuar de la manera que nosotros creemos o queremos que Él actúe. No había lógica, no había manera de que esas vacas se fueran por un camino que no era camino a sus crías. Y otra cosa, esas vacas nunca habían tenido un yugo encima. O sea, para ponerle un yugo a una vaca, para ponerle una silla de montar, un aparejo a un caballo, eso lleva un proceso, se llama amansar. Y ese es un proceso largo, no es que de pronto ya le ponen un yugo y ya pueden ir a arar la tierra, no, es un proceso largo. Empiezan con amarrarlas, les dan de comer, un poco las engañan, debo decir. A veces las castigan, les dan palo, hasta que las vacas ceden. Y eso es un tiempo, lleva tiempo. No es que de la noche a la mañana les pongo el yugo y se van, y van a hacer lo que yo diga, no. Además, el actuar de manera coordinada, porque ustedes saben, uno amarra a 2 animales, uno se va para allá y otro para allá. Pero ellas se fueron derechito en el camino hacia la dirección donde estaban los israelitas. ¿Por qué? Para ir a devolver el arca. ¿Y por qué? Porque Dios actúa de manera sobrenatural. Actúa en contra de toda lógica humana.
Entonces, a veces nosotros pensamos, tenemos esperanza que Dios vaya a resolver una situación de cierta forma. Y cuando esa cierta forma es agotada, bajamos la guardia y decimos, Dios no me escuchó. Pero Dios sí escuchó. Lo que pasa es que Él no va a actuar de la manera que nuestra cabecita piensa. Dios es todopoderoso, Él no tiene limitantes naturales. Él no va a estar pensando, es que voy a hacerlo de esta manera porque Jairo tiene un amigo y entonces el amigo... No, Él actúa de manera sobrenatural. Incluso va a mover gente o mueve personas que no conocemos. Dios nos habla de maneras tan increíbles que nos deja sorprendidos y debemos estar como atentos para escucharle, porque no es solo que Dios hable, porque Él nos habla, le escuchamos y luego no solo es escucharle, si le escuchamos, actuamos, vamos a hacer lo que Él dice. Entonces, ya para ir concluyendo esta historia, con muchas enseñanzas para mí, por supuesto. Las vacas se van, llegan se van en la dirección a Bet-Semes, se van a devolver el arca, y los israelitas las ven y van a recoger el arca. Primero se alegran. Y ellos se alegran porque el arca ha sido devuelta y ellos estaban siempre con esta angustia porque el arca de Dios no estaba con ellos. Pero hay algo curioso en esta historia y es que los israelitas, por supuesto, ellos se estaban contentos con la misma carreta y las mismas vacas hicieron un sacrificio así bien expedito y pues le dieron gracias a Dios. Pero pasó algo ahí y es que la Biblia dice en versículos posteriores a lo que leímos, que algunos de los israelitas se atrevieron a mirar en el arca de Dios y Dios los mató, los hirió. Ahorita no recuerdo el número, creo que fueron 80, pero se atrevieron, y esta es la palabra que me resalta, digamos, en este texto. Se atrevieron a mirar en el arca de Dios. Y la pregunta que me hice es, ¿para qué? A veces nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a la profecía. Ahora que vemos guerras por todos lados y parecieran ya tiempos apocalípticos, a veces queremos como estar atentos a ver qué es lo que está pasando, pero es mera curiosidad. Lo voy a traducir pues, es por chutes. Porque no nos acercamos con el corazón correcto, con la actitud correcta. Porque si nos acercamos o si queremos inquirir en ver qué está pasando, en entender qué es lo que pasa, con ese celo santo, con ese celo de Dios para decir, Señor, todavía mi mamá, todavía mi hermano, todavía mi tío no se ha salvado y ya los tiempos son finales. Si vamos con esa actitud a entender los tiempos, yo creo que no va a pasar nada. Pero si vamos a abrir el arca solo para ver si nos mandaron un regalito o si están todas las cosas ahí, yo creo que esa fue la actitud. Y debo decir, es una idea loca de Jairo. No es algo que esté en la Biblia, pero puede ser que esa haya sido la actitud de los israelitas. Y en lugar de ellos ser impactados o haber llegado con ese temor reverente delante de la presencia de Dios, fueron fulminados, fueron muertos. ¿Por qué? Porque no llegaron con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Corazón contrito, arrepentimiento, gratitud. Esa es la actitud correcta. Así es como tenemos que llegar a Dios. Voy terminando y, hermanos, Dios actúa de manera sobrenatural. Y Dios actuará de manera sobrenatural, no de la manera que nosotros queremos o que nosotros pensamos. Porque aún dice la palabra que Él actúa, que nuestros pensamientos son una nada comparados con los pensamientos de Él, y Él actúa de maneras tan sobrenaturales, tan grandes, tan por encima de nosotros, que la verdad es que no las podemos ni siquiera imaginar. Nos quedamos cortos ante la grandeza de Dios. Yo encuentro en esta historia que
o aprendo de esta historia que si vamos a la presencia de Dios con el corazón correcto, que si vamos a la presencia de Dios, aún siendo pecadores, porque ¿cómo podríamos ir si ya estamos sanos?, diría Jesús. Aún cuando vamos delante de la presencia de Dios, pero vamos con arrepentimiento, pero vamos con pecado incluso, Dios nos va a confrontar. Dios nos va a humillar, va a quitarnos ese orgullo, va a quitarnos ese pecado, nos va a doler, por supuesto, en alguna situación, pero ese quebrantamiento, esos ídolos que van a caer despedazados, no debemos levantarlos de nuevo, sino que debemos sacarlos, debemos excluirlos. Tenemos que llegar conscientes. Fíjese que solemos pensar como personas que ya somos cristianos y entonces, wow, entonces yo ya estoy bien y ya estoy santificado y entonces yo voy, y a veces voy con exceso de confianza, por no decir con abuso de confianza, y no. Aún así, ya seamos cristianos, aún así, ya estemos caminando delante de Dios, ya estemos de acuerdo con su palabra, aún así debemos llegar con humildad. Porque por muy santos que nosotros nos creamos, hermanos, no hay santo como el Señor. No hay nadie como Él. Y no podemos nosotros llegar sin la misericordia, sin la gracia de Jesús, no podemos llegar ante el trono de Dios. No podemos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque somos parte de tu plan, Padre. Porque tú nos tienes en tu corazón, Padre, desde antes que nosotros naciéramos. Gracias, Señor, porque te dispusiste a enviar a tu Hijo Jesús para que nosotros fuéramos redimidos, Padre, para poder pagar nuestras culpas, Señor, para que nosotros no muriéramos, Padre. Gracias, Señor. Gracias también, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias porque no solo nos recuerdas los dichos de Jesús, sino también nos das consuelo, Espíritu Santo. Gracias por estar en medio de nosotros, darnos consuelo, pero también recordarnos, Señor, y decirnos, susurrarnos, Padre, Espíritu Santo, lo que el Padre está diciendo para nosotros. Gracias, Señor. Alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y nuestra gratitud y nuestra alabanza es para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.